estamos. Ay, parece que vamos bien. Veamos, vamos a seguir de largo otra vez con esto de los temas que estábamos teniendo en pertinente a lo que pasa con Israel. Voy a tomar un poco de agua. Con esta garganta me quiere coger otra vez de sequedad. Ahí estamos. Ay, perdón la interrupción, pero valió la pena. Sé que se me quiere cortar la voz. Bueno, antes que nada quiero compartirles algo de la experiencia que tuve últimamente. No he pasado mensajes, no he subido mensajes porque tenía unos dos problemitas en la familia. Hay un problema con mi mamá, tuve que acompañarle a Quito, así que tuve que ir por allá y me dejé de hacer los mensajes por eso. Después con mi mamá por ahí, por arriba, por abajo, ayudándole, así que se me fue el tiempo y no he podido subir mensajes por ese lado. Por otro lado también, unos problemas aquí también que hubo con mi hermana menor y chutos. Puro problema de herencia, y los problemas de herencia hoy no deja de haber problemas con las herencias benditas de esas. Siempre se ve la avaricia en la gente, ¿no? Qué bestia, es increíble. Yo me quedo loco viendo la avaricia de la gente, es increíble. La gente por avaricia hace cosas que no se permitían hacer antes, no se hubiera imaginado que alguien haga. Y esta temporada ha sido un poco difícil para mí ver eso y darme cuenta que no hay el cambio que yo pensé que había en esos corazones que supuestamente debían haber cambiado, ¿no? Y descubrí que no hace así, que la misma cosa de siempre, jalar cada cual por su lado, cada cual por su beneficio propio y listo. Fatal, o sea, una de las experiencias más feas es ver eso. Siempre he dicho yo que cuando hay una herencia, lo más fácil es coger y repartir, decir que a cada cual que le toca. Si uno sabe cómo partir un pastel en 5 partes, coge un pastel bien puesto, ya. Puedes partirle en 5 partes, coger un cuchillito y partirle en 5 partes porque hay 5 personas que van a comer ese pastel. O hay, no sé, 9 personas, entonces vas a repartir en 9 personas, puedes repartir en 9 personas ese pastel. Entonces, si puedes repartir un pastel, toda persona puede repartir tranquilamente una herencia. No me vengas a decir que no hay cómo repartir en 9 pedazos una herencia, no es posible eso. Porque por la pura avaricia, porque cada uno jala para su lado y ahí es el problema. Entonces el uno quiere una cosa, el otro quiere, el otro no, el otro sí, el otro no, eso no se pone de acuerdo, ahí es fatal. Y cuando uno se aprovecha de la herencia y en perjuicio de todo el resto, peor ni digamos, y eso es lo que ha pasado aquí con la herencia que ha habido acá. Entonces es terrible, es fatal ver eso, ser testigo de esas cosas, de esas estupideces, porque no es más que una estupidez la avaricia. Entonces por ese lado he dejado de pasar mensajes de este tiempo, hasta ahora estoy ocupado con mi mamá también por una cosa, por otra cosa, arreglando aquí algunas cosas en el terreno, entonces no he pasado mensajes en ese sentido. Ahora quiero pasarles esto de lo de Israel, pero no voy a leer esto ahorita que veo viéndolo bien, voy a un poquito hablar de este tema en general. ¿Qué es lo que pasa con esto de Israel? ¿Qué es lo que sucede? Y es preocupante. Para empezar, primeramente hay mucho desconocimiento. La gente que no conoce Biblia, alguien que no conoce de Biblia, ¿ya? Alguien que no conoce de Biblia, que no ha visto Biblia. Yo le entiendo que no sepa la bendición que Dios ha puesto sobre Israel y de dónde viene la bendición que Dios ha puesto sobre Israel para que ese pueblo sea bendito. Así no le guste a quien sea, así le parezca mal a quien sea, así alguien diga, no, eso es una desgracia, así sea lo que sea. Así Israel se ha portado mal, así Israel ha hecho cosas que no debía haber hecho, así Israel ha hecho cosas que no se imagina uno que hubiera hecho una nación con su propio Dios. Lo que sea, puede ser lo que sea. Pero la Biblia dice clarito que Dios es fiel. Él no puede ser infiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces la bendición que Dios puso, y eso vamos a verle un poquito más en detalle, más que nada para aquellos que no conozcan de dónde viene esa bendición, cómo hacía esa bendición sobre Israel. Vamos a verlo en detalle. Quería hacerlo ahorita, pero viéndolo bien mejor va a ser como una introducción.
Entonces, desde ahí empiezas a entender por qué Israel es lo que es ahora y por qué todas las naciones se han ido contra Israel muchas veces a lo largo de la historia. No voy a hablar tanto de historia, porque obviamente si quieres hablar de historia de Israel, podemos hablar de lo que pasó en la Inquisición en la Edad Media, cómo los españoles se portaron tan cruelmente con los judíos. O sea, les hicieron pedazos, literalmente les hacían pedazos a los judíos. O sea, un odio, pero un antisemitismo en España terrible. Eso fue terrible. Los pobres judíos querían huir, irse a Italia. En Italia la misma pendejada, y perdóname la expresión. Con la Iglesia Católica no podían. Porque todos esos países obviamente dominaban los papas en ese tiempo. Entonces, si quieres hablar de historia y luego cómo pasaron a Portugal, a ver si por ahí les dejaban un poco de respiro a los pobres judíos. No, en Portugal también le hicieron la misma cantidad. Entonces nos quedamos aquí en Portugal, nos regresamos a España. Algunos se regresaron a España y olvídate, ni por más que se convirtieron al cristianismo, al catolicismo propiamente, no es el cristianismo, al catolicismo. Y se llamaban los judíos conversos. Aun cuando tú eras un judío converso, aceptaste el catolicismo, ya eres católico, aunque de descendencia judía, ni así, les hacían la vida imposible. O sea, Israel ha tenido una vida dura. Yo hablé de eso anteriormente, justamente porque esa maldición ellos mismos se la pusieron sobre su cabeza, ellos mismos se la pusieron sobre su hombro. Entonces, históricamente no va a hablar de esas cosas, porque eso históricamente puede ver en cualquier parte, puede investigarlo, puede ver la historia de Israel en la Edad Media. Usted se va a dar cuenta cómo fue Israel tratado en el comunismo de Stalin. Vino Stalin, se vino el comunismo con Stalin, y vaya a ver cómo les trataron los judíos en Rusia. Entonces es terrible, los judíos han sufrido muchísimo, pero también porque esa maldición que ellos mismos se pusieron sobre su cabeza cuando le crucificaron al Señor Jesucristo, y el Pilato se lavó las manos. Vimos eso, ¿se acuerda? Ya leímos en la Biblia. Se lava las manos y dice, ya ustedes, yo soy inocente de esa sangre de este justo, así dice Pilato, y les entrega. Y los mismos judíos se maldicen a sí mismos. No importa su sangre que sea sobre nosotros y no sobre nuestros hijos. Ellos mismos con su propia boca declararon la maldición que ahora tiene Israel. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Puta, pero crucifícale al Jesucito ese, y le crucificaron. Entonces esa maldición la tienen ellos sobre su cabeza. Eso de rechazar al Mesías, que ellos no vieron el Mesías, vieron las señales, vieron todos los prodigios, vieron todas las señales que podían haberse demostrado que es el Mesías prometido. Y ellos lo rechazaron vez tras vez, todo el tiempo. Entonces esa rebelión contra el gobierno de Dios es lo que les tiene a los judíos jodidos. Toda la historia de Israel después de eso ha sido de persecuciones, de maltrato, horrible. En todo el mundo los judíos han sido tratados a la patada. Viene la Segunda Guerra Mundial, lo mismo, ya vimos algo de eso también. Entonces eso es como un resumen para ver por qué el pueblo de Israel sufre tanto. Ahora, otra razón por la que el pueblo de Israel sufre tanto es obviamente por la actividad del diablo, la actividad de Satanás. Satanás sabe que ese pueblo es el elegido de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios con el pueblo elegido? Es el pueblo elegido. Qué lindo, ya te voy a ver a tu pueblo elegido. Ya vamos a ver este pueblo elegido. Y hace que le pasen cosas al pueblo elegido, de una cosa, de otra cosa. ¿Sí? Uno como cristiano sabe que los gobiernos de este mundo, todos los gobiernos de este mundo están bajo la autoridad del diablo. Lo sabemos porque el Señor Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto, el diablo le dijo, en la tercera tentación, recuerda la que está registrada, la tercera tentación, le dijo que le subió al pináculo del templo, es decir, la parte más alta del templo, ahí le puso al Señor Jesucristo y le dijo, verán, aquí está, todos los reinos del mundo están aquí, y le mostró, dice, de ahí todos los reinos del mundo. Todo esto le dijo, te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré. Y Jesús no le dijo, oye, ¿cómo vas a dar eso si no es tuyo? No le dijo eso. Ni una palabra. Es decir, que el Señor Jesucristo reconoció que el diablo tiene el poder en todos los reinos de este mundo. El diablo es el que tiene el control de todos los gobiernos. El gobierno de Rusia tiene el diablo el poder, ahí tiene una potestad demoníaca. En Persia, que es ahora Irán, tiene una potestad demoníaca. Ahí está un ángel demoníaco del diablo.
En Egipto lo mismo. Entonces todos esos entes demoníacos que están ahí, de sus gobiernos del mundo, que están bajo el imperio de Satanás, son los que hacen guerra contra el pueblo elegido de Dios. Es una guerra espiritual. No es una guerra física así de hombre a hombre, de tú a yo, con unas balas en la mano para matar a alguien. Es una guerra espiritual. Recuerde lo que le pasó a Daniel también cuando dice que él estaba orando porque quiere entender qué es lo que va a pasar en el futuro, qué será, cuál es el futuro de nuestra humanidad, nuestro pueblo, qué va a hacer. Él está preocupado. Y llega un ángel que llega a decirle: desde el principio de tus oraciones fue oída, dice tu oración, desde el principio fue oída tus oraciones. Pero me detuvo, dice, el príncipe de Persia me detuvo. Es decir, que hay un príncipe de Persia, es decir, hay una entidad demoníaca ahí que gobierna en Persia. Miren, el tiempo de Daniel. Ahora, ¿quién es el príncipe de Persia? El mismo príncipe de Persia, esa entidad demoníaca, está todavía ahí. Actualmente gobierna en Irán. Por eso que Irán es el centro de todo ese conflicto contra Israel. Hay un príncipe de Persia que gobierna ahí. Y dice: desde el principio de tus ruegos fue oída tu oración, pero me detuvo el príncipe de Persia. Así lo dice a Daniel el ángel. Y dice: pero Miguel, vuestro príncipe, vino y me ayuda. Y entonces ahí es cuando él, como Miguel, el príncipe de Dios, vino a luchar contra ese príncipe de Satanás. Ahí es cuando este ángel entonces puede ir a Daniel y decirle la revelación que Dios tenía que darle a Daniel, que está registrada en la Biblia. Entonces hay entidades demoníacas. El demonio es real, Satanás es real. Y ese Satanás, ese diablo, realmente es el Alá del Islam. Ya vamos a ver eso también más en detalle. ¿Cómo sabemos que Alá es Satanás? ¿Cómo sabemos de eso? Lo vamos a ver en otro momento. Ahorita no voy a entrar en ese detalle, pero usted debe entender que hay una entidad demoníaca que está en conflicto, en contraposición contra todo lo que Dios quiere hacer y contra el pueblo de Dios, como yo razón. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que si yo entiendo que alguna persona no sabe de Biblia, entonces la ignorancia, no sabes de estas cosas, no conocías de estas cosas, bueno, por esa ignorancia te opones y estás hablando en contra de Israel. Comprensible. Pero lo triste y lo realmente triste, yo no quiero estar en los pantalones, perdónenme que lo diga así, yo no quiero estar en los pantalones, en los zapatos de un cristiano que se supone que es cristiano, se supone que conoce Biblia, y que está en contra del pueblo elegido de Dios ahorita, hablando pestes contra Israel. El destino que le espera ese cristiano. Uy, Dios mío. Yo no quiero estar en los pantalones de ese cristiano que se está oponiendo al pueblo de Israel. Se está oponiendo al pueblo del Mesías, al cual dice servirle. Un cristiano que dice servir al Señor Jesucristo y se opone al pueblo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es judío, no es musulmán, no es palestino. Se están oponiendo al Señor Jesucristo, el pueblo del Señor Jesucristo. Se están oponiendo al Señor Jesucristo en persona. El pobre cristiano, pobre diablo cristiano que se está oponiendo a Israel ahora. Yo no quiero estar en los pantalones de ese pobre cristiano que está haciendo eso. Porque se supone que conoce la bendición de Jehová que dio a Abraham. Dios le dijo clarito a Abraham: en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra son benditas. ¿Por qué? Por la simiente de Abraham, en esa simiente de Abraham. Lo mismo le dijo luego a Isaac, y luego lo dijo lo mismo a Jacob, le recalcó también: si me sigues, yo te bendeciré y haré de ti una gran nación, y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Esa bendición está sobre Israel. ¿Por qué cree que los palestinos y los árabes y los sirios y todos estos egipcios todo el tiempo están sufriendo? ¿Por qué cree que pasan tan mal estos pueblos? Porque se están maldiciendo a sí mismos. El que se va contra el pueblo de Israel se maldice a sí mismo. Un presidente como fue Hugo Chávez, vaya a ver cómo terminó. Hugo Chávez dijo clarito, y ahí está en la noticia, lo dijo:
Y yo le vi cuando él dijo eso. Maldito seas Israel, desde el fondo de mis entrañas yo te maldigo, Israel. Así dijo Hugo Chávez, que Dios me perdone que tengo que repetir esas palabras. Pero Hugo Chávez dijo eso. Desde el fondo de mis entrañas te maldigo, Israel, así. En todo lo alto. No pasó mucho tiempo y estaba podrido por dentro. Ese hombre estaba muriéndose por dentro, podrido. Con un cáncer que le pudrió por dentro. Así se murió Hugo Chávez. Podrido por dentro. Tuvieron que coger y enterrarle rápido porque estaba ya podrido por dentro, apestando como que. La maldición que Dios puso sobre aquellos que se vayan contra el pueblo de Dios, esa maldición le va a caer a cualquiera que haga eso. Pobre cristiano que se supone que conoce a Dios, al Jehová, Dios de Israel, y que se está yendo contra de Israel, y está hablando pestes contra Israel. La Biblia dice claramente que los maledicientes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué es un malediciente? Es alguien que maldice. Y esta gente, estos cristianos que dicen que creen en el Dios de Israel, están maldiciendo al pueblo del Salvador, que ellos creen que es el Señor Jesucristo, que es un judío de la tribu de Judá, el león de Judá. Están maldiciendo al pueblo del león de Judá, con toda la porquería que están sacando de la boca, hablando pestes contra Israel. Ya se están maldiciendo, a sí mismos se están maldiciendo. No quisiera estar en los pantalones de un cristiano que diga esas cosas contra Israel en este momento. Yo entiendo uno que no conozca de Biblia. Hay grupos LGBT, estos grupos de los homosexuales, todos estos que hacen su vida, la vida libertina sexualmente hablando, y que justifican todo el libertinaje sexual y desenfreno y la porquería sexual que viven. Yo entiendo que ellos no conozcan de Biblia y están apoyando a los palestinos. ¡Qué brutos! Perdóname que lo diga así. Tontos. ¿Por qué? Porque están apoyando a los primeros que les quieren matar. Si un palestino ve que tú eres homosexual, te pasa el cuchillo y punto. Ellos no tienen reparo en coger y pasarle el cuchillo a alguien que sea homosexual. Ellos no es porque sea pecado, no es que ellos no tienen un concepto de pecado como tal. Ellos no van a dejar que un homosexual sea así. Otros están apoyando también a los palestinos y no saben que los palestinos, los musulmanes, lo que quieren es coger e imponer su religión a los demás. Están apoyando a quien no tienen ni idea a quién están apoyando. Y hay gente en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra especialmente, y en Francia, que están apoyando a los palestinos, que están apoyando a los musulmanes. Ya en las universidades están habiendo cátedra del Islam. Cátedra, lo que no hay cátedra de la Biblia, no hay un aula donde enseñen Biblia, pero sí hay aula donde enseñan el Islam. Entonces estas naciones están maldiciendo a sí mismas, estas personas que están buscando hacer daño a Israel y que hablan contra Israel, que están haciendo daño a Israel. Y están haciendo daño con esa boquita que hablan mal de Dios. Y la Biblia es clara, los maledicientes, entre muchos otros pecados, entre los que se acuestan con varones, entre los borrachos, los fornicarios, los mentirosos, entre los incrédulos, porque también es un pecado de incredulidad todo esto. Un cristiano que se va contra Israel realmente no le cree al Dios de Israel, no le cree, empieza a coger y a combatir contra ese Dios de Israel. Entonces es un incrédulo y es un malediciente. ¿Qué dice la Biblia de esos? Que van a ir al lago que arde con fuego y azufre, y es la muerte segunda. No quisiera estar en los pantalones de un cristiano que se está yendo contra Israel. Pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo. Yo no sé el castigo que le espera. Yo me imagino. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El Dios de Israel. El Dios del Mesías prometido que vino al mundo a salvarnos en una bendita cruz del Calvario. En esa cruz que es judía, de un Salvador judío, de un Mesías judío, de un Jesucristo judío, que está sentado a los pies de Dios judío que está en los cielos en este momento. Porque de ese pueblo viene ese Dios, Jehová, Dios de Israel.
Entonces es triste ver esta realidad de que haya cristianos, sobre todo cristianos, que estén haciendo esto, que estén yéndose contra ese pueblo de Dios que está escogido. Y lo único que está haciendo Israel es defenderse. Israel no está cogiendo y atacando solo porque sí, porque le da gana, aquí hay un hospital y botemos una bomba, ¡boom! Y botemos la bomba con todos que mueran, ¿qué hay? No. Están culpando al que no es de culpar. Usted no tiene por qué culpar a Israel. A Israel le toca volarle ese hospital porque debajo hay armas que están atacando. Con esas armas debajo del hospital están atacando a Israel. ¿Qué le toca hacer a Israel? Volar el hospital, pues, ¿qué le toca? Hay una guardería, ahí está una guardería, qué linda la guardería. Si los judíos se dan cuenta que hay una guardería, pero debajo hay armas y hay túneles subterráneos para esconderse los desgraciados. Perdóname que lo diga así. Entonces, ¿qué tiene que hacer Israel? No puede decir, vea, vamos a botar una bombita, vea, señores palestinos, vea, nosotros somos buenos, no vamos a matar niños, pobrecitos. Quiten los niños de la guardería, por favor, vean, sean amables, quiten los niños de la guardería porque vamos a botar una bomba y destruir las armas que ustedes tienen ahí. ¿Quién puede ser tan tonto para pensar de esa manera? O sea, Israel lo que esté defendiéndose de un atacante, de una entidad maligna, que lo que quiere es destruirles. Entonces no te toca otra, toca bombardear esa guardería y si hay niños, pues lo siento mucho, boom, 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 el que es y el que no es. Entonces culpen al que es realmente el malvado ahí, que es Hamás, porque Hamás a propósito pone armas debajo de guarderías, a propósito pone debajo de hospitales. Entonces hospitales que le vuela Israel, ¿qué viene a hacer Hamás? Dice, mire qué malo que es Israel, mire cómo volvió el hospital, un hospital, uy, que no hay nada, solo hay médicos, solo hay... Así, esa es la tónica, la metodología de la comunicación de Hamás. Eso comunican al mundo. Pero tú no ves los noticieros que hablen sobre los niños israelíes, cuántos niños israelíes han matado por acá, o cuántos ancianos botaron por acá bombas, o yo qué sé. A cuántos cayeron las bombas por ahí en un hospital también y le mataron unos cuantos en un hospital. Eso no ves tú. Todos los palestinos, hay pobrecitos palestinos, hay pobrecito palestino, pobrecito el palestino, todo es el pobrecito palestino. Y ese pobrecito palestino, cuando estaban atacando Hamás los primeros días del 7 de octubre que empezaron y atacaron y se llevaron los rehenes, esos palestinos estaban festejando. Esos civiles que tú ves ahí estaban festejando. Pero como no conocemos la mentalidad del musulmán, creemos que ese musulmán es un inocente palomita, y no, el palestino pobrecito, ¿cómo lo están haciendo? Uy, qué malo. Pero el rato que Hamás estaba invadiendo y se llevó los rehenes de esos de Hamás, estaban festejando. ¡Ay, Alá es grande, Alá es grande! ¡Alá es grande! ¡Ah! Fiesta, fucha, Alá es grande! ¿Cuántos secuestraron? 350 israelíes, desgraciados, 350, Alá es grande, puta, felices. Fiesta es ver a vida en toda Palestina, en todos los civiles inocentes que habían ahí. Ahora, si no me crees que no son civiles inocentes, te hago una reflexión bien sencilla. ¿Cuántos civiles inocentes había en Hiroshima y Nagasaki cuando botaron las bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial? Ahí donde estás, puedes decirme cuántos civiles inocentes japoneses habían cuando Estados Unidos tuvo que votar las bombas. Pum aquí, pum acá. Hiroshima desapareció, Nagasaki desapareció, ya listo. Civiles que murieron, ¿qué? ¿Cuántos murieron acá? ¿Cuántos civiles inocentes habían ahí? No había ni uno. Porque el único civil inocente que tú puedes decir que hay, que existe, es aquel que se opone sobre ese régimen que está haciendo lo que está haciendo mal. ¿Qué japonés en esa época, la Segunda Guerra Mundial, se opuso a ese emperador, a esas fuerzas armadas que estaban haciendo pedazos en China, en todo el Pacífico, a las demás naciones? Japoneses se portaron cruelmente con los chinos, se portaron cruelmente con los vietnamitas, se portaron cruelmente con los de Borneo, con los australianos, cuando les bombardearon, les hicieron pedazos. Una crueldad increíble. Y esos civiles estaban de acuerdo con sus soldados, hagan eso. Entonces, un civil inocente es aquel que se opone a ese gobierno
Y si tiene que salir de ahí, irse a otro lado a vivir, se va a otro lado a vivir y se va, no sé, se cambia de país y en vez de quedarse ahí en la Segunda Guerra Mundial salió de Japón y se fue a vivir en Holanda, yo qué sé, y allá sí se oponía a lo que estaba haciendo Hirohito en ese tiempo, el emperador de Japón en ese tiempo. Ese sí es un civil inocente. Pregunta, ¿cuál palestino se ha opuesto a Hamas en la Franja de Gaza? Y ha dicho, no, aquí no queremos Hamas, no queremos esto. Y han hecho algo en contra de Hamas. ¿Qué palestino ha hecho algo? Muéstrame un palestino, uno, que realmente sea civil inocente. No que me vengan a decir ahorita, ya que están jodidos, ahí están hechos los que se manifiestan. No, uno que estaba ahí, estaba con Hamas y se opuso a esto que estaba haciendo Hamas. Ese es el civil inocente. Entonces el civil que está ahí, el palestino que está ahí, si jamás logra hacer otra tarugada, ahorita que mataron también, como a 6 personas mataron un tiroteo, ¿cuántos de esos palestinos estaban festejando? ¡Ah, les grande, les grande! ¡Ah, ya les grande! 6 israelíes muertos, desgraciados israelíes. Y enseguida publicaron otra noticia donde hay pobrecitos los niños palestinos. Uy, pobrecitos los niños palestinos. Uy, un melodrama. Entonces no existen civiles inocentes, a no ser que sea un civil que se está oponiendo a un régimen de terror. No me vengas a decir que hay civiles inocentes en la Franja de Gaza cuando ninguno de esos civiles inocentes se ha opuesto a Hamas. No hay uno por ahí que salga y vaya a vivir, no sé, en Egipto y se vaya ya a vivir en Egipto, salga de ahí de Hamas y salga de ahí de Hamas, salga de ahí de la Franja de Gaza y lleva a su familia a Egipto. Una persona normal, consciente, que tengo mi familia, mi mujer, mis hijos están peligrando. Oye, lo primero que hace uno es salir de esa zona de guerra. ¿Cómo vas a quedarte ahí? Pero esta gente odia a Israel y con ese odio no ven lo que están haciendo. Una persona que odia no ve, no se da cuenta, no ve las cosas, no puede ver lo que realmente está haciendo. Y hace cosas estúpidas, como de tener a su familia en esa zona de guerra y ahí, si muere por una bala un hijo no le importa o le importará poco y le harás pasar como mártir al pobrecito hijito, porque así piensan ellos. Entonces, eso también es otra cosa que tenemos que considerar. Si una persona, si yo soy padre de familia, tengo mi esposa, tengo mis hijos, oye, por más que sea mi tierra, lo que sea, pero si hay tanto conflicto, no voy a quedarme ahí, pues. Vende lo que tiene y ándate a vivir, no sé, en Turquía, que ahí a ver una parte en Turquía donde está más tranquila la cosa y establecete ahí, vive ahí y vive tranquilo, y que tus hijos vivan en paz, que sepas que tu hijo va a ir a la escuela, a regresar con vida después de ir a la escuela, que si vas a trabajar, tú vas a trabajar y vas a regresar con vida después y vas a estar con tu familia, vas a poder vivir tranquilo ahí. Pero ¿qué ser humano se queda a propósito en una zona de guerra? Entonces no son civiles inocentes, es gente que está bien adoctrinada, de generación en generación, de generación en generación se les enseña a odiar a Israel, odiar a Israel, odiar a Israel, odiar a Israel. Entonces hay que entender qué es el Islam y de esto vamos a hablar para que se entienda por qué el Islam es así. No es una religión de paz. El Islam es una religión de conquista política de los gobiernos para coger y meterse contra conquistar luego conquistar este país, luego conquistar luego quieren conquistar todo el mundo y hacerle todas las naciones que sean musulmanas. Ese es el Islam, ya vamos a hablar de eso propiamente. Pero quería hacer estas reflexiones, toda esta introducción, realmente quería hacer esto antes de empezar a ver todas estas cosas. Ver primero la bendición de Abraham, porque puede ser que hay gente que no entiende la bendición que Dios le puso a Abraham, y esa bendición es a perpetuidad de generación en generación en Israel. Entonces, si no se entiende eso, no entiendes qué es lo que pasa con Israel, por qué Israel está siendo tan atacada, por qué los árabes están rodeados de árabes y todos los árabes quieren destruir a Israel. Es por esa entidad demoníaca que hay en cada una de sus regiones. Siempre el diablo tiene el gobierno de las regiones donde están, por países, no sé si era por países, desconozco esto. No sé si habrá una entidad demoníaca que esté en Irán, hay otra en Jordania, hay otra en Egipto, no sé. Será una que solamente esté en Irán, pero gobierna todo ese sector en Oriente Medio, otra habrá en Egipto y gobierna el norte de África, no lo sé, desconozco. Solo Dios sabe dónde están esas autoridades. Pero con todo y ser Dios, Dios tiene esas autoridades ahí, respeta esas autoridades del diablo, porque el diablo tiene
legalmente el poder de esas autoridades ahí que gobiernan los gobiernos del mundo actual. Hasta que el Señor Jesucristo venga y Él venga a gobernar. Ahí se van a oponer todos esos gobiernos y van a oponerse todos los reyes del mundo. Va a venir la guerra del Armagedón y ahí va a ser todo el fin de todo esto. Pero mientras tanto no va a pasar, no va a pasar. No sabemos qué más va a suceder, sabemos que tiene que venir el anticristo, tiene que asomar algún rato estos, está muy próximo, no sabemos cuándo. ¿Qué irá a pasar después? No sabemos. Hay cosas que sabemos, hay cosas que no sabemos. Y ahí vemos en profecía bíblica propiamente, poco a poco lo que vamos a ir entendiendo la perspectiva de la Biblia, cómo es que van a hacer las cosas. Entonces el próximo mensaje quisiera darles justamente esto, la bendición de Abraham, luego de Isaac y luego de Jacob. ¿Cómo es eso? ¿Por qué hay esa bendición sobre ese pueblo llamado Israel que ahora existe? El de Israel de hoy. No esa estupidez que estoy oyendo. Es que el Israel espiritual es el que es bendecido. Este Israel es malo. Este Israel es, uy, qué malos que son. Cómo matan niños, cómo matan. Israel lo que está es defendiéndose. Es una guerra. Entonces entiéndase, tienen que culpar al que realmente tienen que culpar. Culpe a Hamas, que son los malvados que ponen niños ahí para que les boten bombas a propósito y después decir, ve los malos de Israel como son, ve qué malos como botan. Entonces a ellos culpe. Entonces eso quería compartirles en este momento para empezar, para ver si vuelvo a tomar los temas que hemos tenido que ver. Y obviamente hay que hablar bastante sobre este tema. Nos vemos entonces en el próximo mensaje, Dios mediante. Espero que les haya hecho reflexionar un poco sobre estos temas, para empezar. Porque algo ya hablé, algo ya he tomado el tema y he dicho de Israel algunas cosas, ya, eso ya no va a topar, pero voy a ver otras cosas y luego vamos a ver el Islam para que se entienda cómo es la mentalidad del musulmán. ¿Qué es lo que el musulmán piensa? ¿Cómo es que el musulmán reacciona ante todos los eventos que hay? Si no, no va a entender por qué este conflicto con Israel. Dios les bendiga, espero que estén en las oraciones, estén en su relación con Dios, siempre buscando la palabra de Dios, nada más la Biblia, no estén buscando cosas raras por ahí. Si buscan un predicador, una cosa así, igualmente que se sujete a la palabra de Dios, que sea fiel a las escrituras, busquen la dirección del Espíritu Santo, pidan al Espíritu Santo que les ayude a entender las cosas y les abra los ojos del entendimiento para saber a quién pueden oír y a quién no. Y si alguien está diciendo algo que no es cierto, que no viene con la Biblia, que se den cuenta, que pueden tener esa perspectiva, ese discernimiento que el Señor les pueda. Dios les bendiga, les damos al Señor Jesucristo, nos vemos otro mensaje. Amén.